El comportamiento que los gobiernos mantienen con los ricos, su actitud hacia ellos, con los ricos de las sociedades que controlan, es probablemente una de las maneras más eficaces, al menos eso es lo que me parece a mí, para caracterizarlos. Porque los gobiernos administran intereses y tramitan los conflictos sociales, por lo que observar, examinar qué cosa hacen con los ricos, cómo se relacionan con ellos, podríamos decir, cómo se vinculan con el poder económico, es una manera de entender la orientación del poder político. De todos modos, por una serie de reacciones, varias de las cuales se pueden corroborar por nuestra experiencia histórica, por la historia reciente de la Argentina, conviene en este punto ser prudente, ser cuidadoso en el análisis. Es evidente, por ejemplo, que los partidos políticos o que las fuerzas políticas, sobre todo en los momentos de la competencia electoral en tiempos de campaña, procuran no enemistarse con nadie, no andar juntando enemigos, cosa que incluye al poder económico, aun cuando para un dirigente político enfrentarse con algún rico, con algún ricachón, pueda servirle para aparentar algún tipo de empatía con quienes en general son perdedores en esta historia. Pero en general, hasta hay una propuesta de vínculo, de sociedad entre la política y el poder económico. Yo recuerdo un candidato en campaña que decía: nosotros queremos gobernar justamente siendo socios de los ricos, o sea, ser socios de los empresarios, ayudarlos a que a ellos les vaya bien, porque eso, y este pensamiento está bastante en boga hoy en la Argentina, porque eso derrama hacia el interés general. Otros candidatos, digo, para emprolijarse o para obtener un certificado de buena conducta de esos sectores influyentes, llegan a admitir, por ejemplo, que pese a ser identificados con la izquierda o con el comunismo incluso, recuerdan que han sido ellos, esos gobiernos o los gobiernos de esas fuerzas, los mejores pagadores de la deuda externa. Somos pagadores seriales, se ha llegado a decir en la Argentina, como para decir, no tienen que tenernos miedo a nosotros. Ahora, una cosa es el tiempo preelectoral de la disputa política y otro es el tiempo concretísimo de gobernar, el tiempo de la administración. E insisto, hay que tener un poco de cautela en este tipo de cosas, porque una serie de sucesos o de episodios o incluso de procesos históricos podrían llevarnos a pensar que las apariencias engañan, o que los discursos se esconden, o que las paradojas abundan. Un par de ejemplos nada más, podría haber unos cuantos adicionales. El kirchnerismo, al que este gobierno de manera afiebrada le asigna pretensiones comunistas, supo decir que jamás los empresarios argentinos o los empresarios más fuertes de la Argentina habían ganado tanto dinero como durante sus gobiernos. ¿Cómo es que se quejan si nunca ganaron tanto dinero como cuando gobernábamos nosotros? Es ciertamente una afirmación o una situación en general curiosa. Como también es curioso, en este terreno de apariencias y paradojas, que solo en un gobierno abiertamente asociado a los ricos, como fue evidentemente el gobierno de Mauricio Macri, él mismo uno de los ricos más ricos de la Argentina, que solo en ese gobierno, digo, la florinata del empresariado argentino
haya quedado en el candelero por el hecho de que muchos de sus exponentes, muchos integrantes de ese poder económico, estuvieron a minutos de la cárcel o eventualmente cerca de un procesamiento o de una condena por el accionar judicial desatado tras el escandaloso caso de los cuadernos. El caso de los cuadernos de las coimas, todavía hoy pendiente de enjuiciamiento. Solo en ese momento de Macri hubo decenas de empresarios perseguidos, no hay connotación política en la afirmación, perseguidos penalmente. Otra rareza. Los ricos entonces pueden ganar mucha plata con los gobiernos de izquierda o sedicentes progresistas, que sin embargo dicen jamás ganaron tanto dinero como con nosotros, y quedan, rareza adicional, cerca del cadalso, empresarios, en el tiempo en que ese poder económico puso en la Casa Rosada a uno de los suyos. Apariencias, curiosidades, paradojas. Asistimos ahora mismo, en el marco sí de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo que debe ser o debería ser más conveniente para la Argentina, que según el gobierno de Milei es el modelo de la desregulación y de la apertura económica, pese a quien le pese y caiga quien caiga. Asistimos ahora, a otro de esos momentos en los que el sentido común, que dicho sea de paso, prácticamente es la única herramienta conceptual con que en este tiempo se analiza la política, según el sentido común, estamos en el gobierno de los ricos, en el gobierno indisimuladamente de los ricos, con una marcadísima identificación con los intereses de los poderosos, y sin embargo este gobierno dedica sus últimas intervenciones públicas, el presidente mismo lo ha hecho, a fustigar a exponentes muy destacados del poder económico. El gobierno, que claramente está identificado con los empresarios y con los poderosos, se muestra particularmente duro, muy agresivo, tal la impronta que el presidente da a su administración, con exponentes de ese poder económico al que, según el sentido común, estaría sirviendo. Y entonces, Paolo Roca y Techint son ladrones que venden caros sus tubos y sus chatarras, y Madanes Quintanilla y todos sus apellidos de prosapia venden caro los neumáticos, así que no importa que se fundan, y fulano es un bandido y perengano un extorsionador. Críticas de la política al poder económico al que supuestamente sirve, al que todos en general pensamos que sirve. Y otra vez, entonces, el episodio revela las complejidades, los vericuetos de los procesos, los intersticios de los modelos que por supuesto definen ganadores y perdedores, aun cuando estas sutilezas no impidan sostener, no impidan seguir sosteniendo que el gobierno de Milei, pese a que va acumulando enemigos de esta naturaleza en la vereda de enfrente, sigue siendo, como no, el gobierno de los ricos, el gobierno de los poderosos del dinero, el gobierno del establishment. Pensaba a propósito de esto que los analistas más finos, acaso los politólogos, hoy vamos a conversar con un par de ellos, nos van a hablar en lenguaje académico y científico, y para explicar estas cosas nos hablarán de las contradicciones que se verifican en el bloque de clases dominante, una expresión que a esta altura da un poco de vergüenza plantear, en un tiempo como este, en que el poder es administrado por tarotistas
las bancas del Congreso ocupadas por personajes de teatro de revistas y mujeres de pasado no demasiado conocido, y es ejercido además ese poder por sujetos que reciben el riguroso asesoramiento de perros muertos. Hablar en estos términos frente a esta realidad suena un tanto desubicado. Contradicciones del bloque de clase dominante. Parece un chiste. Pero debe haber, sin embargo, y pese a eso, debe haber contradicciones, deben estar ahí esas contradicciones que nos obligan, insisto, a asistir al gobierno de los ricos enfrentándose a alguno de los ricos. Don Chatarrín de los tubos caros y sus socios. Uno puede ir hasta el menemismo, hasta el peronismo menemista de los años 90, otro gobierno que indisimuladamente estaba al servicio del poder económico y que en algún momento experimentó una interna feroz. Presidente de la Nación por un lado, ministro de Economía por el otro, empresario Yabrán por un lado, Federal Express por el otro, Menem por acá, Cavallo por allá. Era también el gobierno de los ricos, y en esa disputa y en ese antagonismo, en esa rivalidad, se reflejaba cómo en la política real los actores pueden ser, no siempre, pero a veces, marionetas que responden a mandantes que están en un segundo plano, y que puede haber distintas marionetas operando sobre el mismo gobierno. A veces las internas pueden estar reflejándonos estas cosas. A mí me parece que algo de esto, puede estar ocurriendo ahora mismo. Cuando el presidente menos sensible socialmente de la historia democrática junta aire en sus pulmones para despotricar contra algunos de los siempre ganadores hasta acá, capitanes de la industria. Podríamos especular incluso, acaso, que en otro momento el mismo presidente de la nación se enoje con los banqueros, con los reyes de las finanzas, con los dueños del dinero, con los mandamases de la banca. Pero puede que esto último no ocurra nunca.